Qué gusto, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Reciban un enorme saludo de parte de Gabriel. Les mando un fuerte abrazo desde acá, desde el norte del Ecuador, desde nuestra ciudad de Tulcán. Hoy pues estamos tan gozosos, tan felices de poder conectarnos a través de estos medios de comunicación para poder exponer una pequeña reflexión de las Escrituras. Y quiero que en casa me acompañen en sus Biblias al libro de los Salmos. Vamos un ratito al Salmo capítulo 33. Y este salmo es uno de los salmos de exaltación por parte de David hacia Dios. También se lo denomina como una doxología. Entonces, al hablar de la doxología, estamos hablando de que doxología es reconocer la grandeza, magnificar, engrandecer directamente a nuestro Creador, es decir, a Dios. Y David hace una doxología a través de este salmo. Yo voy a tomar unos versos justamente con ustedes, vamos a dar lectura. Y bueno, y antes de iniciar con la lectura de la misma, como siempre sabemos hacer, vamos a dar un inicio a través de una oración. Amado Rey Dios, gracias te damos en este día porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias. Gracias porque es un enorme privilegio el poder estar delante de tu presencia. Pedimos que nos respaldes, que nos ayudes para poder, Señor, exponer esta reflexión, pero también llévanos a vivir, Señor, tu palabra, llévanos a experimentarte, Señor, llévanos a deleitarnos de tu presencia, a disfrutarte, Señor, porque tú eres un Dios vivo, Padre amado. Hoy en esta mañana disponemos nuestro corazón a escuchar, Señor, con nuestros oídos, no solo físicos, sino también espirituales, las Escrituras. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, el Salmo 33 inicia directamente así. Quiero que con ustedes demos lectura. El verso 1 dice: Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. El verso 2 dice: Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo, hacedlo bien, tañendo, dice, con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio, de la misericordia del Señor está llena la tierra. Dice el verso 6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósitos los abismos. Dice el verso 8, tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones, y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró el Señor, y vio a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos. Atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Dice: vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Y también dice, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Bueno, di lectura de todo este salmo maravilloso, pero quiero centrarme primeramente al inicio. Vamos al salmo
vamos al verso 1 de este Salmo 33. David dice, alegraos, dice, oh justos en Jehová. Alegraos, oh justos en Jehová. Dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. David nos está llevando a través de su experiencia, de algo que él está viviendo, en que no podemos nosotros forzar a que una persona se alegre en el Señor. Hace un tiempo atrás habíamos transmitido y compartido de que la salvación no es una obra del hombre, sino es una obra que viene directamente de parte de Dios. No es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, dirigido directamente a aquellos que son movidos por el Espíritu de Dios, por lo que Él es, por su grandeza, dice David, alegraos. Entonces, cuando yo veo esta palabra alegraos, esta alegría no es como la define el mundo, ya que el sistema de este mundo la define como cuando tú tienes solo un bienestar personal basado en que no hay ningún problema en tu vida, no hay ninguna circunstancia que te esté afectando, entonces viene tu alegría. Pero en el área espiritual, alegrarse implica directamente un regocijo interno. ¿Por qué? Porque el Hijo de Dios se alegra directamente por agradecimiento de lo que su Dios, es decir, su amo, hizo por él. Entonces, es como cuando tú estuviste detenido, cuando alguien estuvo preso en una cárcel y viene alguien y le paga directamente una fianza. Esa persona mientras está encarcelada va a afligirse, no se va a sentir bien. Y es normal y natural que todas las personas que estamos pasando problemas y dificultades no nos sintamos bien. Pero cuando alguien llega y dice, bueno, le tengo su solución a su problema, y le dicen, está libre, salió, usted ya no tiene por qué estar más en la cárcel porque alguien pagó esa fianza por usted. Entonces, ¿qué es lo que se genera en su corazón? Bueno, lo que se genera directamente en nuestro corazón es ese regocijo, porque sabemos que ya no hay una sentencia, ya no hay nadie quien nos intimide, quien nos amedrante, ya la autoridad no nos va a detener para llevarnos a una cárcel porque tenemos libertad. Entonces en el área espiritual es igual. Quizás muchos no se dan cuenta de la cárcel espiritual en la que se encuentran, porque el enemigo, es decir, Satanás, ha puesto un velo en el corazón de los incrédulos, dicen las Escrituras, para que no les resplandezca, pero aún hay esperanza. Entonces Dios lo que quiere es quitar ese velo de ese hombre o de esa mujer y darle vida eterna. Entonces Él dice, alegraos, oh justos en el Señor. Por eso, completando directamente esta frase, dice aquí mismo David, oh justos. No está diciendo, no es que está exaltando a los hombres, simplemente él lo que está es puntualizando de quién es o a quién le pertenece la verdadera alegría y es a los justos. Esta palabra justos es un término legal, es decir, quiere decir justo lo que le estaba poniendo el ejemplo de la persona que fue liberada de la cárcel y puesta en libertad. Esta palabra liberar también le podemos decir que fue justificado, es decir, se hizo justicia porque hubo alguien que pagó por esta persona. Sin duda, en el ejemplo que les puse, hubo un abogado que pagó una fianza o los familiares de esta persona que estaba detenida que pagó esa fianza y por eso sale. Pero en el área espiritual, para nosotros, hay alguien que pagó un precio enorme que no se compara ni al dinero, ni al oro, ni a la plata de este mundo, y es nada más y nada menos que nuestro amado Señor Jesucristo, quien vino hace más de 2000 años a dar su vida por nosotros, a morir por nosotros pecadores,
Nosotros no merecíamos ese sacrificio de incalculable valor. Sin embargo, Dios muestra su amor para con nosotros, que Jesús murió por nosotros, dio su vida por nosotros. Lo que tenemos que hacer, o lo que hicimos más bien, como prisioneros de nuestros pecados, de nuestros delitos, como esclavos de un sistema de corrupción, fue creer de todo nuestro corazón en esa obra que Jesús hizo para que nosotros hayamos salido de esa cárcel, de esa prisión. Y al estar libres, nosotros nos regocijamos. Y no nos gozamos solo porque nos va bien en la vida, o porque nuestra empresa ha prosperado, porque tu salud está muy bien, o tienes una estabilidad completa, o porque tu familia o tu matrimonio va bien. No nos alegramos solo por eso. En el ámbito espiritual va más allá de las circunstancias, más allá de lo que estamos viviendo. David dice, alégrense, oh justos, en el Señor. Obvio, la base, el eje fundamental de nuestra alegría como cristianos es el Señor. Si nosotros quitamos de esta frase a el Señor, no hay un apoyo de soporte para un hijo de Dios donde él pueda realmente regocijarse o alegrarse. Fuera del Señor, el justo, el que ha sido salvo por Cristo, no puede alegrarse, no puede hallar regocijo, no puede hallar directamente un bienestar interior, una paz interior fuera del Señor. Entonces, nosotros, Jesús dijo en los evangelios, nosotros somos los pámpanos. Él es la vid verdadera. Y los pámpanos tienen que estar siempre conectados, injertados en la vid, ya que alejados de Él no podemos hacer nada. Entonces, ¿ve la diferencia? ¿Ve la diferencia de aquellos que están prisioneros en el mundo, en el pecado? Ellos no tienen verdaderamente libertad espiritual, no tienen el gozo y alegría espiritual, queridos hermanos, que los hijos de Dios lo tenemos. Y no hay nada en este mundo, ni el dinero, ni la plata, ni nada que pueda comprar la felicidad. Quizás tus empresas, quizás todo lo que tú hayas hecho te puede dar una satisfacción temporal. Escúchame bien, temporal, pero no permanente como lo da solo Dios. Entonces, usted me dirá, bueno, pero está sonando este mensaje como un poco excluyente. Es porque parece como que usted excluye a los que no creemos en el Evangelio, no creemos en Cristo y en la cruz que usted dice. Pues déjenme decirles algo. Este Evangelio, esta noticia, este mensaje no es excluyente. Este mensaje lo que quiere es que usted se incluya. Dios más bien quiere incluirlo dentro de la familia de la fe. Por eso Él envió a Jesucristo, para que como el mejor abogado, Él mismo pague, ¿sí?, por usted. Él no solo defiende el caso perdido de cada uno de los que están alejados del Señor, sino que Él es el mejor abogado. Y cuando les digo el mejor abogado, yo les garantizo que pongan su caso, su problema en las manos de este abogado, porque este abogado no pierde ningún juicio, es el mejor abogado del universo. Y cuando usted le entregue su caso, usted le entregue su vida, sus problemas, él sabe lo que tiene que hacer. Pero obvio, él le va a pedir a usted, si quiere ser libre, que renuncie directamente a sus pecados, que confiese y se aparte de ellos y se arrepienta de corazón, y que usted confíe plenamente este caso al mejor abogado, que es Cristo Jesús. Entonces, ya que tenemos la libertad espiritual, nos alegramos. Nuestro gozo no depende de las cosas externas que tengamos, no depende de las circunstancias, sino depende del eje central, que es Jehová, es decir, es Dios. David dice, alegraos, oh justos, en el Señor. Y aquí me gusta la parte B de este verso 1, cuando dice, en los íntegros es hermosa la alabanza. Obviamente, cuando dice que en los íntegros es hermosa la alabanza, David también nos está dando a entender que aparte de los íntegros también hay gente que no es íntegra.
Hay gente que no alaba a Dios porque su corazón no quiere hacerlo, porque su corazón no desea a Dios, porque ellos están muertos en delitos y pecados. Hay muchas personas que tienen, y voy a hablar un poquito más profundo, una religión, viven una forma externa, una apariencia de espiritualidad, pero no hay directamente integridad en sus vidas y en sus corazones. Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y Él sabe cómo nos estamos conduciendo en este mundo. Pero Él dice, en los íntegros, dice a través de David, es hermosa la alabanza. Y cuando habla de alabanza, no solo habla de elevar cánticos, salmos, himnos espirituales a Dios, que sí en parte tiene relación, pero también aquí cuando habla de alabanza, habla de un estilo. Sí, escúchame bien. Cuando dice en los íntegros es hermosa la alabanza, habla de un estilo o de una forma constante de vida en esa persona. Es decir, un estilo correcto de vida en esa persona. Entonces, alabar a Dios no solo implica estar en los atrios del Señor, en la casa de Él, cantar salmos, cánticos, que eso es hermoso, y vamos después a ver el significado de ello, sino que implica en un estilo que agrade a Dios, en un caminar constante de obediencia a Dios. Esa es la verdadera alabanza, que es hermosa a los ojos de Dios. Entonces, queridos hermanos, entendemos nosotros con esto, cuando ya analizamos las Escrituras, que no solo se trata de leer de corrido, sino que Dios nos lleva a detenernos para ver esta riqueza. Y no solo para ver esta riqueza, sino también para pedir a Dios que nos lleve a vivir esta palabra. El verso 2 dice, del Salmo 33, dice, aclamad a Jehová con arpa, cantarle con salterio y decacordo. Tres instrumentos musicales en ese tiempo, el arpa, el salterio y el decacordio. Eran instrumentos que se los afinaba y con ello los cantores, ¿sí? Levantaban directamente cánticos al Señor. Pero la pregunta es, ¿qué clase de cánticos ellos levantaban? Bueno, si nosotros nos vamos a la historia del cristianismo, podemos darnos cuenta que en el Nuevo Testamento, parte de ello, en Hechos se registra que Pablo y Silas, cuando ellos estaban encarcelados, ellos cantaban salmos, cánticos, himnos al Señor, ¿sí? Espirituales, y los cánticos y los himnos tienen relación con la escritura. Entonces, los hermanos, los siervos en el antiguo pacto, ellos se acordaban de las grandezas, de las cosas preciosas que Dios había hecho y exaltaban a Dios, pero siempre apegados totalmente a la ley de Dios. Hoy en día nosotros también debemos, como iglesia, como hermanos, analizar y discernir lo que estamos cantando a Dios. Los instrumentos fueron creados, sí, para alabar y cantar a Dios. Ahora, diferente es que en este tiempo Satanás esté distorsionando la música, porque los instrumentos fueron creados para alabar a Dios, más que para alegrar el corazón del hombre, era para exaltar a Dios. Pero lamentablemente ellos utilizan estos instrumentos en el mundo para exaltar y agradar la carne y para inducir incluso a los hombres a hacer cosas que a Dios no le agrada. Hoy en este tiempo estamos viviendo estamos viviendo así tiempos tan peligrosos donde la música incluso ha influenciado de manera muy nociva en la vida de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, a través de ciertos ritmos que inducen al pecado, a la inmoralidad. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Es Satanás. Sin embargo, cuando dice el verso 2, David, aclamar al Señor con arpa, con cantarle, dice, con salterio y decacordio, David está hablando directamente de que esta aclamación, este canto, va directamente dirigido a alguien, y ese alguien es Dios.
Nosotros, para poder hacerlo, debemos disponer nuestro corazón para dirigirlo con todo nuestro ser a Él. Él es digno de exaltación, Él es digno de magnificencia. David, a través de este verso, está demostrándonos de que a quien debemos darle la gloria y la honra es solo a Dios. Demuestra humillación ante un Dios grande, supremo, ante su Rey. Y así nosotros siempre debemos de hacerlo, de venir a Él con reverencia, mis queridos hermanos. Pero algo maravilloso es que también el verso 3 dice lo siguiente, y esto también es un consejo para los hermanos que están en el servicio de música, en el ministerio de música. Yo quiero que lo tomen muy en cuenta. El verso 3 dice, cantadle cántico nuevo. David, ¿a quién se está refiriendo cuando dice cantadle cántico nuevo? David está refiriéndose al pueblo que lee este salmo y le está diciendo, ustedes, parafraseando, deben de hacer composiciones relacionadas con la ley y deben de hacerlo para él, pero que no solo sean composiciones repetitivas, sino que deben de ser creativos. Yo creo, hermanos, que debemos pedir a Dios mucha sabiduría para poder componer salmos e himnos basados en la Biblia, en la palabra de Dios. Hay salmos hermosos de hermanos y hermanas, que hace muchos años atrás escribieron, queridos hermanos, hermosos himnos y hermosos cánticos con mucha riqueza escritural de forma cristocéntrica, que esto es lo que nos enriquece, porque también debo manifestar y decir que hay muchos cánticos y muchas alabanzas que no exaltan a Dios, que están enfrascados de manera indirecta más en el hombre que en el Señor. Hay frases de canciones que se denominan cristianas que son antibíblicas. Entonces yo les animo a ustedes, queridos hermanos y amigos, a que pidan a Dios que les dé agudez en su corazón para discernir lo que están cantando. ¿Por qué? Porque, queridos hermanos, en la iglesia de Dios debemos nosotros ver lo que nosotros estamos comiendo espiritualmente. No debemos comer todo lo que se dice, porque a veces no todo es espiritual. Hay que tener mucho cuidado y el anhelo de Dios es que todo sea espiritual, que la iglesia, la congregación, la asamblea se gire en el momento de la administración a través del eje central que es la palabra, las escrituras, que todo gire a través de Dios. Pero hay temas musicales que no exaltan a Dios, hay palabras o frases que son antibíblicas y que lamentablemente la mayoría del pueblo creyente que no estudia las escrituras a profundidad, que no discierne, aceptan todas esas cosas como que fueran de Dios. Mucho cuidado con ello. Más importante que la melodía, que el ritmo, es la letra que usted está cantando. Y sí, también tiene mucho que ver la melodía, tiene mucho que ver los ritmos de un tema, porque no podemos darle prioridad a que la carne, ¿sí? O inducir a la carne al pecado y a la inmoralidad. Hay que tener mucho cuidado. Gracias a Dios por esto, porque nos lleva el Señor a ver que en su iglesia, en su pueblo, debe de haber un orden. David dice, cantarle cántico nuevo. Entonces estamos viendo que David está llamando a los hermanos a que compongan himnos, cánticos espirituales, pero no basados en sus experiencias personales, sino más bien basados en lo que dice las escrituras. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene poder. Imagínese un himno compuesto en base a la palabra de Dios. Va a tocar más el corazón, va a ministrar más su vida que un cántico compuesto por sus emociones interiores. Entonces, lo que se quiere es que la iglesia vuelva a las sendas antiguas y no nos dejemos corromper por un sistema corrupto que está dañando, incluso se ha infiltrado en la iglesia y que está queriendo dañar directamente la adoración correcta que debemos de darle
a nuestro amado Señor. Y algo que quizás muchos hermanos que están en el ministerio de alabanza quizás no les va a agradar, pero aquí David nos dice, cantadle, dice cántico nuevo, y la parte B del verso 3 dice algo tremendo. Dice, hacerlo bien, tañendo con júbilo. Bueno, aquí hay muchos hermanos que me saben decir así, hermano, pero lo que importa es cómo yo canto en el corazón, desde el corazón. Bueno, en realidad el Señor sí, es verdad que se fija en lo que está aquí dentro de nuestro corazón. Pero quiero hacerles una pregunta y seanme sinceros. Cuando usted lo invitaban al mundo a una fiesta secular, dígame usted cómo iba vestido. ¿Iba con cualquier ropa? No creo. Usted iba con la mejor ropa. Cuando por ahí ponían una canción del mundo que a usted le gustaba, ¿usted cómo la cantaba? ¿La cantaba a medias o con todo pulmón? Yo creo que muchos quizás en ese tiempo ignorantemente lo hacíamos a todo pulmón y tratábamos de afinarnos para cantar al diablo, ¿no? Pero ahora que somos hijos de Dios, aquí dice David, hacerlo bien. Y esta es una exhortación que va dirigida primero a los hermanos que son cantores en la iglesia, que están en el ministerio de alabanza. Ellos deben de esforzarse por cantar de la mejor manera, por trabajar su voz, por prepararse, por seguir un curso de canto, porque a quien le están ministrando no es a cualquier persona y no es a cualquier cosa, es al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Entonces, hermanos, así como en lo secular usted se esfuerza por dar lo mejor en su trabajo o donde esté, recuerde que en la iglesia usted tiene que dar su mayor esfuerzo y tiene que ser su dedicación mucho mayor que en la vida secular. Porque a quién estamos sirviendo, a quién le estamos dando la honra y la gloria es a nuestro amado Señor. Y David dice, hacerlo bien teniendo con júbilo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos en las composiciones musicales para el Señor, ¿sí? Es vino nuevo para la iglesia, Dios desea ese frescor espiritual, dar ese frescor espiritual, de que, hermanos, busquemos siempre estar en novedad de vida, estar viviendo en el Espíritu, para no satisfacer los deseos de la carne. Algo relacionado a la alabanza, y que no me cansaré de decirlo, es que la alabanza tiene poder, porque también así como usted exalta a Dios, también la alabanza tiene poder para ministrar nuestras vidas. Muchas personas han sido liberadas por medio de la alabanza, de los cánticos, de los himnos. Ha sido fortalecido su espíritu en momentos difíciles. Y yo quiero decirles algo en lo personal. Cuando yo canto himnos, a mí me fascina cantar himnos, yo me siento fortalecido en Dios, me fortalezco, a pesar de las dificultades que se me presentan en mi vida, me fortalezco, hermanos. Y yo le doy gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Esta es la parte que yo quería compartir, esta pequeña perlita quería darles a ustedes, mis hermanos. Así que bueno, alegrémonos. Hoy es un día especial, este día lunes, justo que contamos 5 de septiembre del año 2022. Estamos ya próximos a que se termine este año ya. Que Dios nos conceda de la gracia, de la fuerza suficiente para seguir adelante, siempre poniendo la mirada en Él y deleitándonos cada instante de su presencia, mis hermanos. Así que voy a orar para terminar este tiempo. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder disfrutar, de poder venir a ti, de podernos alegrar, porque sabemos, Dios, que nuestra alegría no es basada en la prosperidad o en el bienestar económico, de salud o familiar que tengamos, sino es basada en la obra que tú hiciste en la cruz al haber dado tu vida por este vil pecador y por todos los que un día reconocimos que te necesitábamos. Gracias porque nuestro gozo, nuestra alegría, Señor, se basa en la obra que hiciste de salvación, obra completa,
porque nos rescataste de las tinieblas y nos llevaste a tu luz admirable. Hoy somos hijos de luz, te pertenecemos. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar tu palabra. Gracias, Señor. Te alabamos, Padre. Bendice, Señor, a todos los que escuchan este mensaje en sus vidas, en sus familias, en el lugar donde estén. Bendice, Señor, nuestras naciones y ayúdanos cada día a ser el reflejo de tu amor hasta que tú vengas. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estaremos compartiendo más perlitas para ustedes conforme Dios nos vaya dando la oportunidad. Quiero enviarles un enorme abrazo nuevamente. Reitero mis saludos para ustedes. Los quiero mucho donde quiera que estén. Físicamente no los conozco, pero los amo en el amor del Señor. Que Dios los bendiga en Cristo Jesús.